Pavlov y la mecánica del colapso mental. Introducción. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo particular. Nos vamos a sumergir en la mente de un perro. O bueno, más bien en lo que su saliva nos enseñó sobre nuestro propio cerebro. Vamos a analizar a fondo la obra de I. P. Pavlov, que desató una auténtica revolución. Propuso que gran parte de lo que somos, nuestros hábitos, nuestros miedos, se construye a partir de conexiones neuronales muy básicas. Es clave entender de dónde partía él. La fuente que manejamos, su libro Reflejos Condicionados, agrupa 25 años de trabajo, un montón de tiempo, y ahí deja claro que Pavlov no se veía a sí mismo como psicólogo. Él era fisiólogo. Para él, el cerebro era un órgano más, y su objetivo era estudiarlo con la misma objetividad con la que un cardiólogo estudia el corazón, sin entrar en cosas subjetivas como pensamientos o sentimientos. Quería el mapa de la maquinaria, no la poesía del fantasma en la máquina. El plan entonces es desgranar ese mapa. Empezaremos por la pieza más simple, el reflejo, y veremos cómo se va complicando, hasta explicar no solo el aprendizaje, sino cómo el sistema puede, literalmente, colapsar bajo estrés. El reflejo incondicionado, el punto de partida. Empecemos por el principio, que curiosamente no es una campana, es algo mucho más fundamental, la comida. Pavlov partió de una observación casi obvia. Si le pones comida en la boca a un perro, saliva. Es automático, es innato. Lo llamó reflejo incondicionado, es el hardware con el que se nace, pero la genialidad de Pavlov fue fijarse en algo que todo el mundo había visto, pero nadie había analizado. Los perros no solo salivaban con la comida, salivaban mucho antes, al oír los pasos de la persona que traía el cuenco, al ver el propio plato, se dio cuenta de que el cerebro estaba reaccionando a señales, señales que predecían la llegada de la comida. Ahí está el germen de todo. El cerebro es una máquina de predicción, y Pavlov decidió tomar el control de ese mecanismo. El metrónomo y la creación del reflejo condicionado. Aquí es donde entra en juego el famoso metrónomo. Pavlov cogió un estímulo completamente neutro, el tic-tac de un metrónomo, que para un perro no significa absolutamente nada, y empezó a hacerlo sonar justo unos segundos antes de presentar la comida, una y otra vez. Tic-tac, comida, tic-tac, comida, y claro, después de varias repeticiones, el cerebro del perro hizo la conexión. Empezó a salivar solo con oír el metrónomo, incluso si la comida no aparecía. Se había creado un reflejo condicionado, se había creado una nueva conexión neuronal, pero esto no es magia, es ciencia. Y Pavlov, como buen científico, se obsesionó con definir las reglas exactas para que esto funcionara. Las condiciones estrictas del condicionamiento. El mecanismo parece casi demasiado simple, pero no funciona siempre. Tienen que darse condiciones muy específicas para que el cerebro de un perro asocie un sonido con la comida, y son muy estrictas. Primero, la coincidencia en el tiempo es crucial. La señal y la comida tienen que solaparse. Pero lo más importante, y esto es contraintuitivo, es el orden. La señal neutra, el metrónomo, tiene que empezar antes que la comida. Si la comida llega primero, el cerebro no tiene nada que predecir. La clave de todo es la predicción. La señal solo funciona si le sirve al cerebro para anticiparse. De hecho, uno de los colaboradores de Pavlov, el doctor Krzysztof Nikov, lo demostró de forma aplastante. Hizo el experimento al revés, presentando primero la comida y luego un estímulo. Después de 374 intentos, el reflejo no se formó. Cero aprendizaje. Otras condiciones son que el animal esté sano, alerta, sin distracciones, y por supuesto que la recompensa, la comida, sea biológicamente más potente que la señal. El experimento que rompe los esquemas. Dolor como señal. Hay un experimento que rompe todos los esquemas. Uno en el que la señal no era un sonido inofensivo, sino algo desagradable. Este es uno de los hallazgos más potentes de Pavlov. Se preguntó qué pasaría si la señal fuera un estímulo de defensa, como una pequeña descarga eléctrica o una cauterización en la piel. Un estímulo de dolor, como señal para algo bueno, va en contra
de toda lógica evolutiva. ¿No debería el perro simplemente aprender a temer esa descarga? Esa es la reacción instintiva, y por eso este experimento es tan brutal. Demuestra que el mecanismo de predicción es tan fundamental que puede anular y reescribir una respuesta de defensa que lleva millones de años grabada en el sistema nervioso. ¿Qué pasó? Tras varias repeticiones de descarga a comida, el perro dejaba de mostrar miedo. Al recibir la descarga, en lugar de retirarse, empezaba a salivar y a mover la cola, esperando la comida. Es alucinante. La predicción de una gran recompensa se impone al castigo. La señal lo es todo. Pavlov demostró que el cerebro es increíblemente plástico, capaz de recablear hasta sus instintos más básicos. La inhibición, el mecanismo de apagado, el cerebro aprende a asociar, a crear señales de acción, pero para ser eficiente en un mundo ruidoso o cambiante, también tiene que aprender a ignorar, a desaprender. Tiene que haber un mecanismo de borrado o un interruptor de apagado. Pavlov llamó a esto inhibición, y es tan importante como el aprendizaje. Describió dos tipos. La primera es la inhibición externa, que en el fondo es muy sencilla, es una distracción. Si el perro está salivando con el metrónomo y de repente entra alguien por la puerta o se cae algo, la respuesta se corta en seco. El propio Pavlov cuenta que al principio su sola presencia en la sala arruinaba los experimentos. Eso es como un pause momentáneo. Pero ¿qué pasa si la señal deja de ser fiable? Si el metrónomo suena y suena, pero la comida ya nunca llega, el cerebro no puede seguir gastando saliva para nada. Ahí es donde entra la inhibición interna, que es un proceso de aprendizaje activo, no una simple distracción. El mecanismo que describe se llama extinción. Si presentas el metrónomo una y otra vez, sin la recompensa, la respuesta de salivación va disminuyendo hasta que desaparece. Pero ojo, la conexión no se ha borrado, está suprimida, inhibida. Si dejas pasar un tiempo y vuelves a hacer sonar el metrónomo, a menudo la respuesta reaparece débilmente. El cerebro la ha apagado, no la ha olvidado. El choque de señales, el colapso del sistema Pavlov llevó esto al extremo. Directamente, en mitad de un experimento, presentó el estímulo inhibidor de 12 toques e, inmediatamente después, sin pausa alguna, el estímulo positivo de 24. Forzó al córtex del perro a procesar una orden de frena y una de arranca simultáneamente. Pavlov lo describe como un choque que al cerebro le resulta difícil de resolver. Las consecuencias fueron devastadoras. Un colapso funcional. ¿Qué le pasó al perro? Durante días, todos sus reflejos condicionados desaparecieron. No solo los táctiles, sino todos los demás que había aprendido. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Durante las siguientes 5 semanas y media, el perro entró en un estado patológico, caótico, pasando por distintas fases, las fases del colapso. Este colapso ocurrió en etapas. La primera suena completamente ilógica. Pavlov la llamó fase paradójica. En este estado pasaba lo contrario a lo que esperas. Los estímulos débiles como una luz tenue provocaban una salivación enorme, mientras que los estímulos más fuertes como un ruido potente no generaban casi ninguna respuesta. La lógica del sistema se había invertido por completo. El cerebro estaba gritando ante un susurro y susurrando ante un grito. ¡Qué locura! Pero se puso aún más extraño. Después entró en la fase ultraparadójica. Aquí las señales que antes significaban no hagas nada, las inhibidoras, de repente provocaban una respuesta positiva. La señal de parar se había convertido en una señal de actuar. El freno se convirtió en el acelerador. Y sí, aún podía ir a peor. La fase final fue la fase de igualación, donde el sistema se aplanó por completo. Daba igual qué estímulo le presentaras, una luz, un sonido, un toque fuerte o débil. Todos producían exactamente la misma cantidad de salivación. El cerebro había perdido toda su capacidad de discriminación, de análisis, era un caos funcional, y todo esto sin ninguna lesión física, solo por un conflicto de señales. Nada. Pavlov, básicamente, había roto el software del cerebro del perro.
había creado una patología crónica, una lesión funcional, solo manipulando información. Demostró que un conflicto de procesamiento podía llevar al sistema nervioso a un estado de colapso duradero. La inundación de 1924, trauma real. Es increíble que pudieran provocar un estado patológico tan complejo en un laboratorio, pero la prueba de fuego es ver si estos mismos principios se aplican a un trauma real, no a uno provocado. Y por una terrible casualidad, Pavlov tuvo la oportunidad de comprobarlo. En 1924, Petrogrado sufrió una inundación masiva y repentina. El agua subió tan rápido que anegó las perreras del laboratorio que estaban en un piso bajo. Tuvo que ser una escena aterradora. Los animales en pánico, el ruido de la tormenta, el agua subiendo, es el tipo de evento que deja una marca profunda. Los cuidadores tuvieron que rescatar a los perros, haciéndolos nadar en pequeños grupos hasta el edificio principal, con el agua helada hasta el cuello. Y fíjense, la primera observación de Pavlov fue inmediata. Al agrupar a todos los perros rescatados en una habitación, no hubo ni una sola pelea entre ellos, algo que era completamente inusual. El trauma los había sumido en lo que llamó una inhibición protectora, como si el sistema nervioso de todos se hubiera apagado para sobrevivir, una especie de shock colectivo. Los efectos a largo plazo fueron muy reveladores, sobre todo en un perro que Pavlov ya tenía clasificado como de tipo inhibible, más propenso a la inhibición. Una semana después lo llevaron a la sala de experimentos. El perro estaba irreconocible, inquieto, asustado, se negaba a comer. Todos sus reflejos condicionados habían desaparecido por completo. El trauma había inhibido todo su aprendizaje. Y aquí viene lo curioso. Descubrieron por casualidad que si el experimentador se quedaba en la habitación con el perro durante la prueba, los reflejos volvían y el animal comía. En cuanto la persona salía, el perro volvía al estado de pánico. La presencia humana se había convertido en una señal de seguridad, una señal que contrarrestaba la inhibición del trauma. Es fascinante. Y luego encontraron el gatillo contrario, la señal que reactivaba el trauma. Antes de la inundación, el estímulo más fuerte para ese perro era un zumbador. Ahora, al hacerlo sonar, el perro sufría una recaída total. Se agitaba y todos sus reflejos volvían a desaparecer. Pero la prueba definitiva, la más contundente, llegó meses después, cuando el perro ya parecía recuperado. Los investigadores dejaron que un pequeño hilo de agua se filtrara por debajo de la puerta del laboratorio. ¿Solo un hilo de agua? ¿Solo eso? La simple visión del agua en el suelo. El perro entró en pánico, empezó a respirar agitadamente, intentó escapar y todos sus reflejos se desvanecieron de nuevo. Estaba reviviendo la inundación. Un componente minúsculo del trauma original era capaz de reactivar todo el estado patológico. Es un modelo casi perfecto de lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. El cerebro se había vuelto hipersensible a cualquier cosa que recordara al evento. Pavlov concluyó exactamente eso. Dijo que la inundación, un estímulo extremadamente potente, había dejado las células corticales de ese perro en un estado crónico de debilidad, más vulnerables, más susceptibles a la inhibición. En sus palabras, el trauma había dejado una herida funcional permanente. Síntesis: el legado de Pavlov. Entonces, si unimos todas las piezas, hemos pasado de ver cómo saliva un perro a tener un modelo que explica cómo el cerebro forja conexiones, cómo las refina para ser preciso y finalmente cómo puede romperse cuando se le somete a un conflicto irresoluble o a un trauma extremo. Y todo desde una perspectiva puramente materialista, fisiológica. Para Pavlov, el córtex es un mosaico de funciones en constante cambio. Su gran conclusión, que fue una bomba en su época, es que la educación, los hábitos, el entrenamiento, todo eso no es más que una larga cadena de reflejos condicionados. Una idea que, aunque hoy la vemos más matizada, sentó las bases de todo el conductismo, cambió las reglas del juego, empezó a tratar la conducta como un fenómeno natural, observable y medible.
Reflexión. Final. Para terminar, hay una última reflexión de Pavlov que me dejó pensando. Llegó a especular que quizás la base fisiológica de emociones humanas muy complejas, como el miedo, la cobardía o incluso las fobias, podría no ser más que un estado de inhibición generalizado en un sistema nervioso debilitado por algún conflicto o trauma pasado. Y cuando pienso en la reacción totalmente desproporcionada de ese perro a un simple hilo de agua, la idea cobra una fuerza tremenda. Te obliga a preguntarte algo: ¿cuántas de nuestras propias respuestas emocionales, esas que a veces nos desbordan y no entendemos, no son en el fondo reflejos condicionados, huellas que experiencias pasadas muy intensas han dejado grabadas a fuego en la fisiología de nuestro cerebro? Conclusión: el conductismo y su legado. El trabajo de Pavlov no terminó con él. Sus descubrimientos fueron el punto de partida para una de las corrientes más influyentes de la psicología del siglo XX, el conductismo. John B. Watson, considerado el padre del conductismo, tomó los principios de Pavlov y los llevó más allá. Declaró que la psicología debía abandonar el estudio de la mente y los procesos internos, y enfocarse exclusivamente en la conducta observable. Para Watson, casi toda la conducta humana podía explicarse como una cadena de reflejos condicionados establecidos desde la infancia. Después vino B. F. Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante. A diferencia del condicionamiento clásico de Pavlov, donde el estímulo precede a la respuesta, Skinner demostró que las consecuencias de una conducta, las recompensas y los castigos, moldean profundamente el comportamiento futuro. Sus cajas de condicionamiento, las famosas cajas de Skinner, se convirtieron en el emblema de esta nueva forma de entender el aprendizaje. El conductismo transformó la educación, la terapia y hasta el diseño de sistemas de trabajo. Las técnicas de modificación de conducta que usamos hoy en día, desde el entrenamiento de animales hasta las terapias de exposición para tratar fobias, tienen su raíz directa en estos principios. Sin embargo, el conductismo también tiene sus límites. La revolución cognitiva de los años 60 y 70 demostró que reducir toda la experiencia humana a estímulos y respuestas dejaba fuera elementos esenciales: la cognición, las expectativas, las creencias, la capacidad de planificar y de imaginar escenarios futuros. Hoy entendemos que el conductismo ofrece una pieza fundamental del rompecabezas, pero no el rompecabezas completo. El cerebro no es solo una máquina de asociaciones, también es un sistema predictivo que construye modelos del mundo, que genera expectativas y que puede aprender de formas mucho más complejas que la simple repetición de estímulo-respuesta. Aún así, el legado de Pavlov y del conductismo es innegable. Nos enseñaron a mirar la conducta con ojos científicos, a medir, a experimentar, a buscar regularidades donde antes solo había especulación. Y quizás lo más importante, nos mostraron que los procesos que moldean nuestra conducta, aunque invisibles, son reales, son físicos y hasta cierto punto son predecibles. Esa fue la revolución de Pavlov. Esa es la herencia del conductismo. Y aunque la psicología ha avanzado mucho desde entonces, cada vez que sentimos una respuesta emocional automática ante un estímulo, el olor que nos transporta a la infancia, la canción que nos pone la piel de gallina, el pánico inexplicable ante algo aparentemente inocuo, estamos sintiendo el eco de aquellos perros de Petrogrado salivando ante el tic-tac de un metrónomo. El conductismo en la educación, entre la herramienta y la trampa. Y no podemos cerrar este episodio sin hablar específicamente de lo que el conductismo significó y sigue significando para la educación, porque ahí es donde sus principios encontraron uno de sus campos de aplicación más extensos y también más controvertidos. Piensen en la estructura tradicional del aula, el timbre que marca el inicio y el fin de las clases, las calificaciones como reforzadores, los exámenes estandarizados, las estrellas doradas, los cuadros de honor. Todo esto tiene raíces conductistas.
La idea de que el aprendizaje puede descomponerse en pequeñas unidades, que cada respuesta correcta debe ser reforzada inmediatamente, que la repetición y la práctica son la clave del dominio. Skinner llegó a diseñar las llamadas máquinas de enseñanza, dispositivos que presentaban información en fragmentos pequeños y proporcionaban retroalimentación inmediata. Era la instrucción programada. Cada estudiante avanzaba a su propio ritmo, reforzado por sus aciertos. Ese modelo, aunque hoy nos parezca rudimentario, fue el precursor directo de muchos sistemas de aprendizaje en línea y aplicaciones educativas que usamos actualmente. El conductismo también nos dejó herramientas valiosas para la educación especial. Las técnicas de análisis conductual aplicado, el ABA por sus siglas en inglés, han sido fundamentales en la intervención con niños con autismo y otras condiciones del desarrollo. La modificación de conducta, cuando se aplica éticamente, puede ayudar a establecer habilidades básicas de comunicación, autonomía y convivencia. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. El conductismo en educación también ha sido criticado duramente, y con razón. Primero, por reducir al estudiante a un organismo pasivo que simplemente responde a estímulos externos. Esta visión ignora la curiosidad intrínseca, la motivación interna, el deseo natural de comprender y de crear sentido. Cuando el aprendizaje se reduce a obtener la estrellita o evitar el castigo, se pierde algo esencial, el placer de aprender por aprender. Segundo, el énfasis en conductas observables y medibles llevó a una obsesión por lo cuantificable. Lo que no se puede medir fácilmente, el pensamiento crítico profundo, la creatividad, la capacidad de hacer preguntas genuinas, tiende a quedar marginado en un sistema educativo conductista. Tercero, está el problema de la transferencia. Un estudiante puede aprender a dar la respuesta correcta en un contexto específico, pero eso no garantiza que comprenda el concepto subyacente ni que pueda aplicarlo en situaciones nuevas. El conductismo entrena respuestas, no necesariamente construye comprensión. Las corrientes pedagógicas posteriores, el constructivismo de Piaget y Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, las inteligencias múltiples de Gardner, el conectivismo de Siemens, surgieron en gran parte como respuesta a estas limitaciones. Pusieron al estudiante en el centro, no como receptor pasivo, sino como constructor activo de su propio conocimiento. Sin embargo, sería un error descartar completamente al conductismo. La realidad es que seguimos usando sus principios todos los días, muchas veces sin darnos cuenta. Cada vez que un profesor usa la gamificación para motivar a sus estudiantes, cada vez que una plataforma de aprendizaje otorga insignias por completar módulos, cada vez que establecemos rutinas claras en el aula con consecuencias predecibles, estamos aplicando principios conductistas. La clave, como educadores y como aprendices, está en entender que el conductismo es una herramienta, no una filosofía completa de la educación. Sirve para establecer hábitos, para automatizar ciertas habilidades básicas, para crear estructuras predecibles que reduzcan la ansiedad, pero no puede ser el único enfoque. Un buen maestro sabe cuándo usar el refuerzo sistemático y cuándo retirarse para dejar que la curiosidad intrínseca tome el mando. Sabe que hay momentos para la práctica repetitiva y momentos para la exploración abierta. Sabe que el objetivo final no es producir estudiantes que respondan correctamente, sino personas que piensen, que cuestionen, que creen. Pavlov nos enseñó que somos en parte máquinas de asociación, pero también somos mucho más que eso. Somos seres que buscan significado, que construyen narrativas, que imaginan futuros posibles. La educación que necesitamos honra ambas dimensiones, la del reflejo y la de la reflexión, y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de todo este recorrido. No somos solo los perros de Pavlov, condicionados mecánicamente por nuestro entorno, pero tampoco somos entes puramente racionales, inmunes a las asociaciones que la experiencia graba en nuestro sistema nervioso. Somos ambas cosas a la vez, y entender eso, aceptar esa complejidad, es el primer paso para diseñar una educación que realmente nos transforme. Gracias por acompañarme
en este recorrido por la mente, la historia